Bueno, arranquemos con algo que es una ironía verdaderamente fascinante en el mundo de los negocios y la creación de proyectos. A ver, cuéntame. Alguien pasa noches enteras diseñando un producto, puliendo un servicio, construyendo lo que cree que es, digamos, el próximo gran éxito. Y cuando por fin tiene el concepto listo, busca a la primera persona que se le cruce en su camino. Ajá. Revela la idea con una sonrisa enorme y hace la pregunta que parece más lógica. Pregunta, ¿crees que es una buena idea? Claro, la clásica pregunta. Exacto. Y resulta que esa frase, esa simple pregunta, es probablemente la manera más rápida, segura y efectiva de sabotear por completo cualquier posibilidad de saber si un negocio tiene un futuro real. Es la trampa perfecta. Totalmente. Así que en el análisis a fondo de hoy nos sumergimos en un texto que desmantela esta costumbre y cambia las reglas del juego. Hablamos de un libro llamado The Mom Test, o La prueba de la mamá, del autor e inversor Ralph Fitzpatrick. Un material imprescindible, la verdad. Sí, estoy súper segura de que cambiará perspectivas. La misión de esta exploración es transformar radicalmente la manera en que los creadores hablan con sus clientes. O sea, pasar de conversaciones llenas de halagos inútiles a un sistema implacable para extraer verdades crudas. Que es justo lo que nadie hace al principio. Tal cual. Y el título del libro viene precisamente de esa tendencia a buscar validación en las personas equivocadas. Especialmente en una madre, porque su amor incondicional nublará cualquier posibilidad de obtener una crítica honesta. Claro, y el planteamiento de Fitzpatrick ataca un problema fundamental que la mayoría de los emprendedores ignora hasta que ya es demasiado tarde. Y es crucial entender desde dónde habla el autor. Sí, no es un teórico más. Exacto. No es un académico observando desde lejos. Es un desarrollador de productos empedernido que pasó por Y Combinator, que, bueno, para dar un poco de contexto, es la incubadora de empresas emergentes más famosa del mundo. De ahí salieron plataformas gigantescas, ¿no? Así es. Él ha estado en las trincheras creando productos para corporaciones enormes, y en su experiencia con metodologías muy populares como Lean Startup. Que se basa en lanzar versiones rápidas para aprender sobre la marcha. Exactamente. En ese proceso se dio cuenta de algo vital. El mayor obstáculo en el desarrollo de clientes no es la falta de datos, es la abundancia de respuestas engañosas. Los famosos falsos positivos. Y analizamos la psicología humana básica, la gente miente constantemente en interacciones sociales. Pero, y esto es clave, rara vez lo hace por malicia. Mienten para ser amables, supongo. Totalmente. Para proteger los sentimientos del otro, para salir rápidamente de una conversación incómoda o simplemente para no aplastar el entusiasmo de alguien que llega súper emocionado. Por lo tanto, el núcleo de esta metodología no es desarrollar un polígrafo humano para detectar mentiras. Claro, no se trata de interrogar a la gente, sino de aprender a formular preguntas donde sea literalmente imposible que la otra persona mienta. Ese cambio de enfoque me parece que es la columna vertebral de todo este sistema. Es abandonar la búsqueda de aprobación para abrazar la búsqueda de hechos reales. Y duele, ¿eh? Al ego le duele. Me imagino que sí. Y para ilustrar el inmenso peligro de hacer esto mal, el libro presenta un caso que me parece el ejemplo perfecto para aterrizar estos conceptos. Imaginemos la historia de un hijo que tiene una epifanía tecnológica. A ver. Decide que va a programar una aplicación digital de libros de cocina específicamente diseñada para el iPad. El texto nos plantea dos escenarios paralelos para evaluar esta idea. El bueno y el malo. Empecemos con el primer escenario, que representa la entrevista mala, el desastre clásico. El hijo llega a la casa de su madre, saca sus bocetos, le explica con pasión cómo va a funcionar la interfaz, cómo las recetas tendrán videos integrados y cómo va a revolucionar la manera de cocinar. Ya le está condicionando. Por completo. Y luego lanza la pregunta letal. Le dice, mamá, ¿te parece una buena idea? ¿Comprarías esta aplicación? El peor error. Y la madre, obvio, al ver los ojos iluminados de su hijo y queriendo proteger su autoestima, responde de la manera más predecible del mundo. Le dice que es una idea maravillosa, que suena increíble, que por supuesto que la usaría y que hasta sus amigas del club de lectura la descargarían. Y el resultado de esa interacción es, honestamente, tóxico para el negocio. Es una falsa validación de manual. Porque el emprendedor se lo cree todo. Claro.
Ese emprendedor sale de la casa de su madre flotando en una nube, súper convencido de que tiene un modelo de negocio validado por el mercado. Se encierra a programar durante 6 meses, gasta sus ahorros en diseño, en marketing. Y cuando lanza la aplicación, Nadie la descarga, ni siquiera su madre. Y esto ocurre porque construyó un producto basándose en una fantasía emocional. Pero analicemos el segundo escenario, la entrevista buena. donde sí logra pasar The Mom Test. Exacto. Aquí la dinámica cambia por completo. Hijo entra a la casa, pero esta vez mantiene su idea bajo llave. No menciona la aplicación, ni el iPad, ni los videos de recetas. Se guarda el secreto. Simplemente se sienta en la cocina y empieza a indagar sobre las experiencias reales de su madre. Le pregunta cómo organiza sus recetas actualmente, qué hizo la última vez que intentó cocinar un plato nuevo, dónde busca inspiración. Y es en esa conversación, que parece súper casual, donde surge el verdadero oro. Porque a través de esas preguntas sobre la rutina, el hijo descubre un hecho devastador para su idea original, pero invaluable para su negocio. ¿Qué descubre? Descubre que su madre tiene el iPad guardado en la mesa de noche del dormitorio y jamás lo lleva a la cocina. Ah, claro. Y el motivo es súper simple. Le aterra la idea de manchar la pantalla con aceite o derramar harina sobre los botones o arruinar un dispositivo tan costoso mientras pica vegetales. Tiene todo el sentido del mundo. Esa información destruye la idea de la aplicación, pero salva al emprendedor de la bancarrota. Preguntar si alguien compraría algo en el futuro solo genera un optimismo sin ningún tipo de fundamento. Así es. El aprendizaje real ocurre única y exclusivamente al enfocarse en el comportamiento pasado y en las fricciones actuales de la persona. Y para sistematizar ese tipo de interacciones productivas, me encanta que el texto no se queda solo en anécdotas, sino que propone una estructura muy clara. Establece 3 reglas de oro que deben regir cualquier conversación de validación. Arranquemos con la primera regla, que es quizás la más contraintuitiva para un creador. Y es esta. Hay que hablar de la vida de ellos, no de la idea propia. Tan todo para encajar con lo que acaban de escuchar. Al mantener la idea oculta, se garantiza que los problemas y las rutinas que el cliente describe son genuinos. No están influenciados por un sesgo de complacencia. Mantener ese secreto requiere, como dices, muchísima contención. Y eso nos conecta directamente con la segunda regla de oro que plantea el autor. Hay que preguntar siempre sobre detalles específicos del pasado. ¿Fundamental? Hay una tentación enorme de preguntar cosas como ¿usarías una función que haga esto? ¿O cuánto pagarías por un servicio así? Pero el libro es tajante en que hay que evitar las opiniones sobre el futuro a toda costa. Y me imagino que la razón detrás tiene raíces profundas en la psicología. Definitivamente. La psicología del comportamiento demuestra una y otra vez que los seres humanos somos pésimos pronosticando nuestras propias acciones futuras. Somos muy optimistas con nosotros mismos. Exacto. El yo del futuro siempre es una versión idealizada. Ese yo del futuro va al gimnasio todos los días, come vegetales, ahorra el 20% de su salario y encima aprende idiomas. Ojalá fuéramos ese yo del futuro. Pero el yo del pasado, el que actuó ayer, es la realidad objetiva. Por eso cualquier respuesta que empiece con yo haría o yo compraría carece de valor predictivo. Es aire. Puro aire. La única forma de validar si alguien adoptará una nueva solución es investigar cómo resolvió ese mismo problema en el pasado reciente. Los hábitos pasados son el único indicador confiable. Esa desconexión entre el yo ideal y el yo real es fascinante. Y dominar eso da paso a la tercera regla, que suena extremadamente simple en papel, pero que en la práctica es un desafío colosal. Hablar menos y escuchar más. Cuesta muchísimo. El aprendizaje solo ocurre cuando la boca del emprendedor está cerrada y el cliente está compartiendo su experiencia. Y aquí el libro advierte sobre un peligro constante, un abismo en el que caen casi todos los innovadores. Fitzpatrick lo llama el modo pitch o el modo de presentación de ventas. Ajá, el modo pitch es el enemigo número 1 de la recolección de datos. Es cuando alguien no entiende tu idea y reaccionas a la defensiva, no. Exactamente. Es una reacción pura del ego. Cuando alguien señala una falla o demuestra falta de interés, la urgencia natural es interrumpir, corregir a la persona, sacar un folleto imaginario en tu cabeza y empezar a convencerla de por qué tu idea es brillante. Intentas educar al cliente. ¿Qué es lo peor que puedes hacer? En el instante exacto en que la conversación se convierte en un esfuerzo por persuadir, la entrevista ha muerto.
Se perdió toda oportunidad de descubrir verdades ocultas. ¿Y qué recomienda el autor si nos damos cuenta de que caímos en ese modo? Aconseja que si uno se descubre a sí mismo hablando durante más de un minuto seguido o intentando convencer al interlocutor de que tiene un problema que él mismo no reconoce, hay que frenar en seco. Pisamos el freno. Sí, hay que disculparse sutilmente, prometer que se hablará de soluciones más adelante y redirigir el foco de inmediato hacia la vida y los problemas de esa persona. Superar ese instinto de defender la propia idea requiere mucha madurez profesional. Ahora bien, supongamos que logramos mantener el ego bajo control, aplicamos estas 3 reglas, hablamos del pasado y escuchamos atentamente. Bien. Eso nos lleva a otro nivel de complejidad, porque aún haciendo las preguntas correctas, la gente responde con información que parece útil, pero es increíblemente peligrosa. La basura. Exacto. El texto dedica una sección vital a aprender a filtrar la basura. Identifica 3 tipos de información sesgada o datos engañosos que pueden arruinar un análisis. Y el primero de ellos es algo que a todos nos encanta recibir en la vida: los cumplidos. Los cumplidos son un espejismo en este mundo. Cuando alguien dice, ¡qué idea tan innovadora! ¿Seguro será un éxito mundial? El cerebro se inunda de dopamina. Se siente como una victoria absoluta. Pero en realidad no sirve de nada. Desde una perspectiva analítica, ese comentario es tóxico. La inmensa mayoría de las veces, un cumplido en esta etapa es simplemente una herramienta social para terminar la conversación con una nota positiva sin comprometer absolutamente nada. No significa que vayan a abrir la billetera. Para nada. Y la táctica de neutralización que propone el libro se llama desviar los cumplidos. Requiere entrenar la mente para ignorar el halago. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Si alguien elogia efusivamente la idea, la respuesta correcta es agradecer brevemente, por pura educación, e inmediatamente anclar la conversación de vuelta a los hechos operativos. Volver a preguntar sobre sus procesos actuales o sus frustraciones reales. ¿Es como tener un escudo protector contra la adulación? Exacto, resbalan los halagos. Y si los cumplidos son peligrosos, hay otra trampa que es aún más escurridiza, porque se disfraza de retroalimentación constructiva. El libro la llama el humo. Uf, el humo abunda. El humo aparece cuando las personas empiezan a hablar en términos vagos o hipotéticos. Frases que empiezan con «yo usualmente hago esto» o «la mayoría de las veces nosotros intentamos hacer lo otro». Parecen datos, pero es puro aire. Me imagino que lidiar con esto requiere una táctica específica para bajar a la persona a la realidad. Sí. La táctica es literalmente anclar el humo a eventos concretos del pasado. El lenguaje vago es un refugio seguro. Si un cliente corporativo afirma, nosotros usualmente evaluamos nuevas herramientas de software cada trimestre, eso es humo. No significa absolutamente nada. Suena súper oficial, pero es vacío. Así es. La forma de anclarlo es interrumpir suavemente y preguntar. Interesante. ¿Me podrías guiar paso a paso sobre cómo fue el proceso de evaluación que hicieron el trimestre pasado? ¿Quién tomó la decisión final? Obligarlos a contar la historia real. Exactamente. Al obligar a la persona a relatar un evento específico, el humo se disipa. Y a menudo descubres que ese proceso trimestral que mencionaban con tanta seguridad, en realidad no ha ocurrido en los últimos 2 años por recortes de presupuesto. Pasar de afirmaciones genéricas a la narrativa de un evento real extrae la evidencia que separa un negocio viable de una fantasía. Ese nivel de escrutinio cambia todo el panorama. Y esto nos lleva al tercer tipo de basura: las ideas no solicitadas. Un clásico. Estás en medio de una charla y de repente el cliente asume el rol de diseñador o ingeniero de producto. Empiezan a decir cosas como: lo que realmente necesitan agregar es un botón rojo que exporte todo a un formato específico. O deberían integrar inteligencia artificial en esta sección. Y el fundador novato sale corriendo a hacerlo. Tal cual, la reacción instintiva es anotar esa solicitud frenéticamente y pedirle al equipo de desarrollo que construya el famoso botón rojo. Lo cual es un error garrafal, porque los clientes son expertos en sus propios problemas, pero son pésimos diseñando soluciones. ¿Qué se hace entonces con esas ideas? El autor sugiere una técnica llamada escarbar bajo las ideas. En lugar de aceptar la sugerencia técnica al pie de la letra, hay que investigar la motivación oculta detrás de esa petición. Hay que preguntar, ¿por qué es tan importante para ti esa función específica? ¿Qué lograrías si la tuvieras hoy? Entender el dolor detrás del botón rojo. Exacto. Y esto conecta con una de las métricas de validación más potentes de todo el libro: indagar sobre los intentos previos de solución.
Si alguien exige una función compleja, hay que presionar para saber qué herramientas alternativas están usando ahora mismo para suplir esa carencia. ¿Y si dicen que no están usando nada? Si la respuesta es que no han intentado nada o que simplemente lo dejan pasar, revela una verdad incómoda. El problema puede ser real, pero no es lo suficientemente doloroso como para justificar que paguen por una solución. Qué fuerte. O sea, el nivel de esfuerzo pasado es la única métrica que importa. El nivel de esfuerzo que alguien ha invertido en el pasado para arreglar un problema es el único indicador verdadero de cuánto les importa. Si no han intentado curar el dolor, no van a comprar tu medicina. Pensando en cómo se desarrollan estas interacciones, cómo se ancla la gente a la realidad y se escarba en sus problemas, me surge una duda sobre el entorno físico. Y aquí el libro da un consejo que rompe por completo el molde corporativo tradicional. Sí, va en contra de lo que enseñan en las escuelas de negocios. Fitzpatrick insiste de manera categórica en que hay que evitar a toda costa las reuniones formales durante las etapas iniciales de investigación. Nada de calendarios. Nada de enviar invitaciones formales de calendario con agenda, nada de presentaciones en PowerPoint y definitivamente nada de sentarse en salas de juntas rodeados de paredes de cristal. Recomienda mantener un tono extremadamente casual, casi como si fuera una charla accidental de café. Y el fundamento psicológico de esto es muy sólido. Los entornos formales alteran el comportamiento humano de manera drástica. Se ponen a la defensiva. Totalmente. Cuando se envía una invitación formal para una evaluación de producto, el interlocutor automáticamente asume una postura específica. Sus defensas suben y asume un rol ya sea de crítico implacable o de complaciente profesional. En cualquiera de los dos casos, la honestidad desaparece. Claro, están actuando un papel. Por el contrario, al sumergirse en el entorno natural del objetivo y mantener charlas fluidas y sin presión, las defensas bajan. El libro incluso propone utilizar excusas legítimas para suavizar aún más el acercamiento. ¿Cómo cuáles? Presentarse como un investigador independiente o alguien que simplemente está documentando cómo funciona la industria posiciona a la otra persona como un experto o un mentor. A la gente le encanta hablar de sus frustraciones cuando sienten que están iluminando a alguien más, y sin la presión constante de que al final de la charla habrá un intento de venta. Pero claro, si estamos teniendo charlas de café súper casuales, fingiendo casi que la innovación es lo de menos, surge un problema logístico gigante. ¿Cómo evitamos perder toda esa información valiosa que nos están dando? Ese es el gran reto. Porque en una charla informal no podemos sacar una grabadora ni abrir una computadora en medio de la mesa para transcribir cada palabra. Destruiría la ilusión de la charla casual. De inmediato. El libro recomienda sistemas de captura de datos muy ágiles, como usar tarjetas de índice o fichas pequeñas inmediatamente después de la reunión. Pero el concepto que realmente destaca aquí es lo que el autor llama simbolismo emocional a la hora de tomar esas notas. La toma de notas inteligente es lo que convierte una buena charla en datos utilizables. El simbolismo emocional implica que no basta con registrar los hechos operativos o las cifras. Hay que capturar el sentimiento. Es fundamental capturar las reacciones viscerales que acompañaron esos hechos. Si al describir el software actual que utilizan en su oficina, el cliente suspira profundamente, pone los ojos en blanco o cambia su postura reflejando frustración física, Ese es el dato de oro. ese es el dato más importante de toda la entrevista. Las emociones son el mapa del tesoro que indica dónde existe fricción real y dolor agudo en el mercado. Un sistema de hojas de cálculo o tarjetas donde se anota pierden 2 horas a la semana junto a un símbolo de enojo extremo, permite al equipo semanas después identificar patrones claros de desesperación. Y me imagino que esto no se puede delegar. Para nada. Es una regla innegociable de Fitzpatrick. Esta recolección emocional y empática no se puede delegar a terceros. Los creadores o líderes del proyecto deben hacer estas entrevistas personalmente. Contratar a una agencia de investigación de mercado en esta fase temprana diluye por completo los matices y genera interpretaciones equivocadas. Tiene toda la lógica. Ahora, supongamos que logramos ejecutar todo esto a la perfección. Tuvimos una charla de café brillante, el cliente nos habló de su pasado, detectamos la frustración emocional, esquivamos sus cumplidos y disipamos el humo de sus respuestas hipotéticas. Una entrevista impecable. Todo parece ir sobre ruedas. Llega el final de la reunión y aquí es donde muchos emprendedores caen en una trampa devastadora que podríamos llamar la friend zone corporativa. Uy, el peor lugar para estar.
Es una analogía perfecta de lo que pasa en las relaciones personales, pero aplicada a los negocios. Son esas reuniones interminables que se repiten mes a mes, donde todos son extremadamente amables, te invitan a sus oficinas, te ofrecen el mejor café, te dicen que el proyecto va por un camino increíble. Pero nadie saca la billetera. Exacto. El tiempo pasa, los meses avanzan y absolutamente nadie saca una chequera ni firma un contrato. Esa zona de amigos corporativa es el limbo más peligroso para cualquier proyecto emergente. Ocurre precisamente porque las reuniones terminan en validaciones vacías en lugar de compromisos estructurados. Según la estricta metodología de este sistema, la calidad de una reunión no se mide por las sonrisas o los halagos al final de la misma. ¿Cómo se mide entonces? Una buena reunión siempre, sin excepción, termina con un compromiso tangible o un avance definido hacia el siguiente paso. Una mala reunión, por más amena que haya sido, es la que termina con palmadas en la espalda y promesas vagas de mantenerse en contacto. Para no quedar atrapados ahí, hay que pedir el compromiso. El creador tiene la obligación de pedir activamente compromisos reales antes de despedirse. Es el filtro definitivo para separar a los prospectos reales de las pistas falsas que solo consumen tiempo. Y es crucial entender la diferencia entre lo que el texto clasifica como compromisos débiles y compromisos fuertes, porque no todo compromiso vale lo mismo. Definitivamente no. Los débiles son esas promesas de cortesía que no le cuestan absolutamente nada a quien las hace. Por ejemplo, decir, suena fascinante, envíame un PDF con más información a mi correo, o la próxima vez que vengas te presento a alguien del equipo. Son formas súper educadas de cerrar la puerta. En cambio, los compromisos fuertes tienen una característica particular. Y es que duelen un poco. Tienen fricción. Requieren que la otra persona ceda algo de valor real para seguir avanzando. Esa es la prueba de fuego. Un compromiso fuerte se puede manifestar de 3 formas principales. La primera y más evidente es el compromiso financiero. Un cliente dispuesto a hacer una preventa, firmar una carta de intención oficial o pagar por un programa piloto, incluso si el producto no está terminado. ¿Quieren la solución ya? Exacto. La segunda forma es el compromiso de tiempo. Un ejecutivo de alto nivel que acepta ceder 2 horas de su agenda para probar un prototipo defectuoso junto a su equipo técnico. Y la tercera, que a menudo se subestima, es el compromiso de reputación. ¿Cómo funciona ese? Esto ocurre cuando la persona está dispuesta a presentar activamente la solución a su jefe directo o a un socio clave de la industria, poniendo en juego su propio estatus corporativo si la idea resulta ser un fracaso. A estos individuos dispuestos a asumir riesgos tempranos se les conoce en la industria como Early Evangelists. Son los verdaderos aliados. Son clientes que sienten un nivel de dolor tan agudo por el problema que enfrentan a diario, que están desesperados por encontrar una cura, y comprometerán su tiempo, su reputación o su dinero por una solución que apenas está en fase de boceto. Si no logras obtener compromisos fuertes, simplemente no has encontrado un problema que valga la pena resolver. Y para rematar todo este proceso, hay un protocolo de cierre que el libro considera inquebrantable. Nunca, bajo ninguna circunstancia, importa si la charla duró 5 minutos o 2 horas, se debe terminar la interacción sin hacer la pregunta final obligatoria. La pregunta dorada. ¿Con quién más debería hablar? Es una frase brevísima, pero su impacto en la viabilidad del negocio es monumental. Por un lado, crea un efecto de bola de nieve, expandiendo la red de contactos de manera orgánica hacia personas que comparten la misma industria o los mismos problemas. Y por otro lado, esa pregunta final actúa como una técnica de validación disfrazada. Si una persona acaba de describir un problema terrible en su industria, pero cuando le pides que comparta contactos de colegas que sufren lo mismo, se niega o evade la respuesta, ¿Significa que no confía en ti? revela que no confía en tu capacidad para resolverlo. Por el contrario, si realmente perciben valor y creen que estás en el camino correcto, estarán genuinamente ansiosos por conectarte con su red. Quieren ser los primeros en llevar la innovación a sus colegas. En esencia, toda la estructura del Mom Test no es más que un mecanismo cuidadosamente diseñado para forzar a la realidad a salir a la superficie, priorizando la verdad incómoda sobre el confort emocional. Es un cambio de paradigma brutal. Para consolidar lo que hemos explorado en esta sesión, la esencia de este sistema es erradicar la necesidad humana de buscar aprobación y sustituirla por la disciplina de buscar hechos. Tal cual.
Significa tragarse el orgullo, mantener las ideas en secreto, investigar obsesivamente las acciones del pasado, desviar los halagos con elegancia, mantener la guardia baja en entornos informales y, por encima de todo, exigir compromisos tangibles que demuestren un interés genuino. Es literalmente un chaleco antibalas contra las mentiras bien intencionadas del mercado. Y requiere cultivar una mentalidad muy particular para cualquiera que esté creando algo. Aprender a amar las malas noticias. Uf, qué difícil es eso. Muchísimo. Descubrir que una idea genial no le importa a nadie, o que un mercado no está dispuesto a pagar por una solución, no debe verse como un fracaso personal. Al contrario, es el mayor éxito que puede tener un proceso de validación. Te ahorra años de vida. Exacto. Las malas noticias tempranas son las que salvan a los equipos de invertir años de sus vidas y montañas de capital en construir espejismos. La habilidad para absorber el golpe de una idea rechazada, iterar y buscar problemas reales, es el verdadero diferenciador de los proyectos que perduran. Nos hace pensar profundamente en cómo evaluamos nuestros propios proyectos. Y esto nos deja una reflexión final extraída de las tácticas de evaluación de riesgos de este libro, algo en lo que pensar antes de iniciar cualquier gran aventura. Antes de empezar a construir, hay que hacerse esta pregunta provocativa. Si esta empresa fracasara por completo mañana, ¿por qué habría sucedido? Una especie de autopsia antes de nacer. Exactamente. Responder a esto con honestidad obliga a mirar mucho más allá del propio ego y a enfrentar de frente los riesgos ocultos que absolutamente ninguna madre se atrevería a mencionar. Es la única forma de construir algo que sobreviva a la realidad.